hay favor. Soy enamorada ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto.
Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos desde el 45 hasta el 53. Marcos, capítulo 6. He titulado este sermón, Jesús, un Salvador confiable. Versículo 45, si tú tienes tu Biblia, tu tableta, dispositivo electrónico, puedes abrirla y acompañarnos leyendo en el Evangelio de Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la barca. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Toda la tierra alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Cuando Dios habló a Moisés para comisionarlo que fuera a salvar, a rescatar el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, Moisés le hizo una pregunta. Cuando el pueblo me pregunte, cuando Faraón me pregunte, ¿en qué autoridad yo estoy yendo a rescatar este pueblo? ¿Cuál es la respuesta que debo yo darle? ¿En nombre de quién yo voy a ir? Y en Éxodo capítulo 4, versículos 13 y 14, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que el yo soy es el que te envía. Dile a ellos que el yo soy es el que te envía a ellos. Y de esta manera Moisés fue al pueblo de Israel como su libertador y fue delante de Faraón. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, porque tristemente no lograron superar dos grandes obstáculos, dos grandes tormentas que el texto que acabamos de leer recoge. Pero también vemos en el Nuevo Testamento las dos mismas grandes tormentas que estos discípulos están pasando. Y durante la historia de la humanidad, constantemente los seres humanos, creyentes y no creyentes, tenemos que enfrentar estas dos grandes tormentas. Y probablemente tú que estás aquí, quizás estás pasando por alguna de estas tormentas. ¿Cuáles son estas dos grandes tormentas? La tormenta del sufrimiento, de estar en un mundo caído donde hay muerte, tragedias, enfermedades. Y la segunda tormenta, la tormenta de la incredulidad, la tormenta de no entender los planes de Dios por tener un corazón endurecido, un corazón incrédulo. Ahora yo pienso que este pasaje nos da a nosotros esperanza,
Porque este pasaje busca mostrarnos, busca que podamos aprender que Jesús es el Salvador confiable, cuyos actos milagrosos revelan su identidad, diciéndonos a nosotros que Él es ese gran yo soy que respaldó a Moisés cuando fue delante del pueblo de Israel y cuando fue delante del faraón. ¿Qué quiere Dios que aprendamos de este pasaje? Acompáñame para que juntos podamos ver los principios para abordar estas dos grandes tormentas que quizás estás pasando o que vas a pasar durante tu vida. Pero primero acompáñame en oración. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que te deleitas en salvar. Ayúdanos, oh eterno Dios, a vivir para tu gloria. En este día, Señor, queremos orar de manera especial por nuestra hermana Altagracia que está enferma, que tú tengas misericordia de ella y por todas las personas que están enfermas. Te rogamos, oh Dios, que le sanes conforme a tu múltiples misericordias. Pero también, oh Dios, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana a verte a ti como ese gran yo soy, como el Dios poderoso que eres. Ayúdanos a confiar en ti, porque te lo pedimos por Jesús. Lo primero, hermanos, que vemos en este pasaje es que Jesús es el Salvador confiable. Jesús es el Salvador confiable. Y por lo tanto, nosotros debemos confiar en Jesús, porque Jesús es un Salvador que dirige su pueblo. Jesús dirige su pueblo. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué ha ocurrido? Jesús ha multiplicado los panes y los peces y ha alimentado a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y una multitud de 5,000 personas es un equivalente, 5,000 hombres es un equivalente a 15 o 20,000 personas. Porque generalmente las mujeres y los niños son más que los hombres. Si hiciéramos una encuesta aquí, basta ver en este cúmulo de personas que hay más mujeres y niños que hombres. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que inmediatamente ellos vieron este milagro, se pusieron de acuerdo para hacer a Jesús rey. Dijeron, tú tienes que ser el rey. Pero en el 6, versos 14 y 15, se nos dice que la razón por la cual ellos querían hacer a Jesús rey simplemente era por el hecho que Jesús les había dado de comer. Entonces ellos pensaron, este es el rey que nosotros necesitamos. Este es el Mesías prometido que además de todo tiene la capacidad de alimentarnos. ¿Qué le estaba motivando? Que ellos habían sido saciados. Ahora, evidentemente Jesús es el rey. Jesús tiene un trono, pero ellos estaban ofreciéndole a Jesús un trono, pero sin la cruz. Este hombre es el que debe gobernarnos. Ellos querían que Jesús fuera el rey, pero sin pasar por la cruz. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice a los apóstoles rápidamente, salgamos de este lugar, móntense en la barca y remen a la otra ribera. Jesús no acepta esta propuesta rebelde de crear una manifestación en la cual estaban buscando hacerle rey antes de tiempo. Como dice Spurgeon, su navegación no fue meramente bajo su autorización, sino por su mandato expreso.
estaban en el lugar correcto. Jesús le dice, salgan de aquí. Ahora, hermanos, si nosotros somos sinceros, esta es la misma oferta que hizo Satanás a Jesús cuando fue tentado. Tú no tienes que padecer, tú no tienes que sufrir. Todos los reinos que a mí me han sido entregados, yo estoy dispuesto a dártelo si tú me adoras. De hecho, más adelante, en el capítulo 8, versículo 33, cuando Jesús está hablando de su muerte, Pedro le dice, nada malo te acontezca, Jesús. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. En ese momento Pedro estaba sintonizando con Satanás. ¿Cuál era el mandamiento o la seducción de Satanás? Ofrecer un reino sin cruz, ofrecer gloria sin sufrimiento. Ahora, hermanos, al igual que ellos, nosotros podemos llenarnos de incredulidad. Al igual que ellos, nosotros podemos buscar los beneficios que da Dios, pero sin obedecer a Dios. Un rey que resuelva nuestros problemas. Un rey que simplemente resuelva nuestras enfermedades. Un Salvador que nos libre de las dificultades de la vida. Un Salvador que responda nuestras oraciones. Un Salvador que calme nuestros miedos. Uno que venga y resuelva nuestros problemas. Pero no uno al cual nosotros nos sometemos para obedecerle aún en medio de las dificultades. Queremos que Dios sea nuestro proveedor, pero no queremos que Él gobierne nuestra vida. Queremos que Él sea el que nos sane, pero no queremos obedecerle cuando estamos sanos. Y esto cobra mucha repercusión, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad que asume muchas causas. Estamos viviendo en una sociedad que está luchando en favor de la familia. Pero no debemos olvidar que nuestra causa primaria es la proclamación del Evangelio. No debemos olvidar que nuestra causa primaria es que nosotros llamemos al pecador al arrepentimiento y que confiemos en la obra de Jesús, en que Dios está gobernando la historia. Esta es la historia de Dios. Él dirige, siempre ha dirigido todos los tiempos. Por más oscuro que parezca, Él gobierna todas las cosas. El COVID no escapa al control de Dios. La situación de Afganistán no escapa al control de Dios. Lo que está pasando en la República Dominicana no escapa al control de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es un Salvador que dirige y gobierna todos los tiempos. Él dirige su pueblo. Los apóstoles están en esta barca. ¿Qué ocurrió? Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Pero tú y yo podemos también confiar en el Señor, porque Él es un Salvador que intercede por nosotros. Jesús está orando. La multitud se ha ido y Marcos nos dice que Él fue a orar. 3 veces en el Evangelio de Marcos vemos a Jesús orando. Cuando Él inicia su ministerio para escoger sus apóstoles, Él pasó la noche orando antes de escogerle. En este momento, luego de alimentar a los 5,000, y Marcos nos dice que Él también estaba orando en Getsemaní antes de entregar su vida por nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿por qué oró Jesús? El texto no nos da los detalles, pero muy seguro Jesús estaba orando por Él mismo. Pero también Jesús estaba orando por los apóstoles. Porque quizás ellos en esa propuesta de querer hacer Jesús rey, estaban quizás pensando, esto es lo que necesitamos. Acepta la propuesta. Jesús estaba orando por ellos. Y podemos nosotros inferir que Jesús también estaba orando por la multitud que andaba como ovejas que no tienen pastor. Ahora la Biblia nos relata que en un determinado momento, en el libro de Lucas capítulo 22, Jesús también rogó por el apóstol Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, yo he orado porque Satanás quiere zarandearte. Satanás quiere probarte, atacar tu fe. Y usted sabe lo que dijo Pedro. Señor, yo nunca te abandonaré. Yo nunca te negaré. Quizás otros necesitan esa intermediación tuya. Quizás otros necesitan esa oración. Yo no la necesito.
Pedro el impulsivo. Y usted sabe qué pasó. Terminó 3 veces negando a Jesús. Ahora la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8 que Jesús está rogando por nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Hermanos, esto debe llenarnos de confianza a nosotros, el saber que Jesús intercede por nosotros, el saber que tenemos un Salvador que conoce nuestras debilidades, porque Él también los soportó. Él tuvo hambre, Él fue rechazado, Él fue menospreciado, Él sufrió los padecimientos que nos son similares como seres humanos. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús está rogando por ti, está rogando por mí delante de Dios el Padre. Pero también tiene implicaciones el ver que Jesús, siendo Dios, apartaba tiempo para orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo aparte para estar delante de la presencia de Dios en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste de rodillas delante de Dios en gratitud por todas las cosas que Él te ha dado? Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hermanos, si nosotros entendiéramos que estamos en una batalla, oraríamos más. Si entendiéramos que el diablo ha puesto precio a nuestra cabeza, que él anda como un león rugiente buscando destruirnos, buscando llevarnos a la tentación para que fallemos, oraríamos más. Estos apóstoles están en medio de una barca. Jesús está orando por ellos. ¿Qué ocurre? Versículo 47. Al venir la noche, la barca está en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí viene una dificultad. Jesús está en la orilla, ellos están en el mar. Que vino una tormenta y estaba azotando la barca. Jesús ve que ellos están remando para llegar a la otra orilla, pero la tormenta es más fuerte que ellos. ¿Qué hace Jesús? Él entra al mar, va caminando hacia ellos. Ellos le ven y ¿qué dicen? Un fantasma. Y se turbaron ante Jesús que va caminando hacia ellos. Son aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, está oscuro, ellos ven a Jesús caminando hacia ellos. ¿Y qué dicen ellos? Es un fantasma. Algunos han dado explicación a este texto, quizás diciendo que Jesús quería pasarle por el frente y llegar antes a la otra orilla. Otros añaden que Jesús está probando su fe. Pero lo que yo pienso que este pasaje nos ilustra es aquella historia de Éxodo 33:18, donde Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y Dios le dijo: no hay nadie que pueda ver mi gloria y sobrevivir. Pero si tú te escondes, si tú entras en esa ranura de esa roca, yo pasaré y tú lograrás ver mi espalda. Lo que están ellos aquí viendo, Jesús está evocando esta situación. Él está pasando enfrente de ellos para que ellos, al verle caminar sobre el agua, puedan ver la gloria de Dios manifestada. Puedan entender que Jesús es el Mesías. Al ver el poder de Dios, puedan creer. ¿Quién camina sobre el agua? Dios camina sobre el agua. Jesús es Dios, Jesús está caminando sobre el agua. Pero ¿qué ocurre? Que en su temor, en su incredulidad, ellos no reconocen a su Salvador. Y es ahí entonces donde ellos están en estas dos tormentas. La tormenta del sufrimiento. Están solos en una barca que se está hundiendo.
y la tormenta de la incredulidad por tener un corazón duro. Ahora, hermanos, la pregunta ¿es la primera vez que ellos pasan esta circunstancia? ¿O ya anteriormente ellos habían estado en una barca que se hunde y que ellos claman a Jesús y les salva? Claro que ellos habían estado en la misma prueba. Jesús le está repitiendo la circunstancia y la misma prueba, y una vez más ellos están dudando. Pero qué bueno, hermanos, que tú y yo podemos confiar en Jesús, porque Jesús es un Salvador poderoso. Jesús tiene el poder para caminar y controlar el mar. Jesús tiene el poder para calmar la tempestad. Jesús tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fuese. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús está pasando por el frente y ellos están atemorizados. Aquí vemos en el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron. ¿Qué hace Jesús? Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tú y yo debemos de tener fe porque Él es un Salvador cercano. Ellos clamaron y Jesús les dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan temor. Tengan ánimo, tranquilos, no se asusten, soy yo. Ustedes están en un lugar de obediencia, descansen. Soy yo, no tengan miedo, no teman a las circunstancias que están pasando. Yo estoy en control de lo que le está pasando. Esta tormenta no escapa a mi voluntad. Ustedes han visto esas películas de superhéroes donde todo está perdido, el planeta va a ser destruido, queda poco tiempo y de repente se oye la música taratatán, tarantán, 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 y ahí viene el superhéroe y tú te llenas de esperanza porque sabes que hay oportunidad, que no todo está perdido. Jesucristo es más que un superhéroe, Jesucristo es Dios. Y así como Él le dijo a ellos: tranquilos, tengan ánimo, yo soy, no teman. Así Él te dice en este día: tranquilo, ten ánimo, no temas, yo soy. La maldad no va a vencer, la iniquidad no vencerá, las tinieblas no durarán para siempre, el sufrimiento se acabará, toda lágrima será enjugada. No temas, yo soy. Yo soy el que está a tu favor. Hermanos, y esto toma implicaciones para nosotros, porque nosotros, al igual que ellos, podemos confundirnos en medio de las dificultades de la vida. Al ver los noticieros, hambre, terremotos, plagas, enfermedades, podemos llenarnos de mucho temor. Pero Jesús dijo: no teman. Es necesario que esto acontezca. Son señales antes del fin, pero el llamado no es asustarnos, el llamado es a confiar en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Hermanos, si algo hace el sufrimiento, si algo hace las dificultades en nuestra vida, es hacernos confundir de quién es el que tiene el control en sus manos. No es el diablo, es nuestro glorioso y poderoso Salvador. Podemos olvidar quién es el que tiene el poder en medio del sufrimiento. Olvidar que Dios es nuestro sanador. Olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Que Dios es el que nos guarda, que Dios es el que nos consuela en medio de la pérdida de un ser querido. Ante un diagnóstico nefasto, podemos confiar en Él porque Él es nuestro sanador. Ante un problema familiar, podemos confiar en Él porque Él es el que sustenta a nuestra familia. Ante un problema económico, Él es nuestro proveedor. Por lo tanto, hermanos, hay un llamado aquí a confiar en que nuestro Dios es un Dios cercano. Él escucha nuestras oraciones.
Él no está lejos de su pueblo, Él es un Dios cercano. Pero también el texto nos enseña algo hermoso. Debemos tener fe en Jesús porque Él es un Salvador paciente. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús es un Salvador paciente. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús delante de ellos? Decenas de enfermos. La suegra de Pedro, la hija de Jairo que había muerto fue resucitada. Milagros en gran cuantía. El paralítico que bajaron del techo. Y como si todo esto fuera poco, Jesús acababa de alimentar a más de 15 o 20 mil personas, como dijimos anteriormente. Y todavía ellos no entienden que Jesús es Dios. Todavía ellos no entienden la razón por la cual ocurrió la alimentación de aquella multitud. Pero qué bueno, hermanos, que nuestro Dios es un Salvador paciente. Él tiene paciencia para con nuestra incredulidad. Hermanos, si Dios no fuera un Dios paciente y misericordioso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, empezando por el pastor. Todos nosotros dudamos de la bondad del Señor en algún momento. Todos nosotros dudamos de la divinidad de Jesús. En algún momento decimos, Señor, ¿pero por qué a mí? Pero qué bueno, hermanos, que podemos y debemos tener fe en Jesús porque Él es un Salvador paciente. La misma palabra de Dios nos dice que Dios es misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado el llamado a arrepentirte y apartarte de tus pecados? ¿Y cuántas veces le dices a Dios, no me interesa, gracias, seguiré viviendo a mi manera? Y Dios una vez más te da otra oportunidad. El hecho de que tú estés aquí bajo este techo es una oportunidad más, es una evidencia de que Dios es paciente. ¿Usted se acuerda de una serie muy popular donde había un personaje en una vecindad y fácilmente cualquier error que había, ya usted sabía quién fue? Y la gente decía, tenía que ser el Chavo del Ocho. Cada vez que él cometía algo, pasaba, se rompía un florero, ya usted sabía que era el Chavo del Ocho. Hermanos, Dios es un Dios que tiene misericordia con nosotros, porque con mucha frecuencia nos comportamos como el Chavo del Ocho. ¿Y qué decía el Chavo del Ocho? Es que no me tienen paciencia. Dios es un Dios paciente. Y a veces decimos, sí, pastor, usted dice eso, pero si usted supiera mi situación, si usted supiera la que yo estoy pasando, hermano o hermana, no hay nada imposible para Dios. A veces podemos pensar, si yo hubiese visto a Jesús, si yo hubiese visto los milagros de Jesús, yo no tuviera ninguna duda. Eso no es verdad. Esta gente están viendo los milagros de Jesús. No solamente lo vieron, los apóstoles se lo comieron los milagros de Jesús. Los panes y los peces, ellos se lo comieron y vieron que eran panes y peces de verdad. Y aún así no entendieron la razón de estos prodigios. ¿Por qué? Porque no terminaron alabando y glorificando el nombre de Dios. Sus corazones estaban endurecidos. Endurecidos. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer Dios para salvarte? ¿Qué prodigios quieres tú ver para creer en Dios? Hermanos, nosotros tenemos la revelación más segura, su palabra, su obra en nuestro favor. Ahora, no solamente vemos en el pasaje que Jesús es el Salvador confiable, sino que también vemos que Jesús es aquel a quien debemos acudir cuando sufrimos. Ante la incredulidad debemos confiar en Jesús, pero ante el sufrimiento debemos acudir a Jesús. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor,
comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba. ¿Qué ocurrió? La barca aterrizó en Genesaret. Llegó a Genesaret e inmediatamente las personas vieron a Jesús, comenzaron a traer a los enfermos. Los necesitados pueden buscar a Jesús. Traían a las personas enfermas y Jesús comenzaba a sanarles. Jesús es un Dios misericordioso, compasivo, que escucha al necesitado. Jesús estaba sanando a todo el mundo y proclamando el mensaje. Pero también, hermanos, nosotros vemos en este pasaje que los que creen en Él pueden esperar bendición. Los que creen en Jesús pueden confiar y esperar su bendición. Versículo 56. Donde quiera que entraba, en aldeas, en campos, en ciudades, ponían los enfermos y les rogaban que les sanasen. Y todos a los que Él tocó fueron sanados. Todos aquellos que confiaron en Él no fueron defraudados. Él los sanó a todos. Como dice el escritor J. Parker, el Dios verdadero es grande y terrible, simplemente porque Él está siempre conmigo y sus ojos siempre están sobre mí. Vivir se convierte en un negocio maravilloso cuando te das cuenta de que pasas cada momento de tu vida a la vista y en compañía de tu Creador omnisciente y omnipotente. Hermanos, tú y yo vivimos día tras día bajo los ojos de Jesús. Él es nuestro Salvador confiable. Él es aquel Dios verdadero al que podemos ir en medio de nuestros sufrimientos. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que no nos va a decir: ¿y cómo es posible que tú me digas eso? ¿Y cómo es posible que tu fe sea tan débil? Hermanos, el llamado en esta mañana es a reconocer que Jesús es ese Salvador glorioso en el cual nosotros podemos confiar. Jesús te conoce mejor que tú mismo. Él te ama más de lo que tú puedes amarte a ti. Él es más compasivo de lo que tú puedes creer. Él conoce cuáles son nuestras reales necesidades y provee para cada una de ellas. Él es el pan de vida que no solamente alimenta o provee alimento físico, sino también alimento espiritual que sacia para vida eterna. Hace unos días yo vi una foto que me causó mucho impacto, que me causó una gran impresión. Y fue el ver un padre levantando a su hijo, a un hijo recién nacido. Y usted dice: pastor, ¿y qué de grande tiene que un padre levante a un recién nacido? Eso es algo muy común entre los padres. Bueno, lo que pasa es que este padre estaba levantando a su recién nacido por encima de un muro y una alambrada. Y se lo estaba entregando, rogándole a un soldado estadounidense que lo tomara. Él se lo estaba entregando a aquel soldado estadounidense. Porque él estaba dispuesto a desprenderse de su hijo para darle más oportunidades de vida. Él quizás no conocía a aquel soldado norteamericano, pero él estaba diciendo: yo estoy dispuesto a que tú te lleves mi hijo y le dé esperanza de vida. Yo prefiero que tú te lo lleves a que él se quede aquí en Afganistán. Hermano, manteniendo la distancia, un día Dios tomó a su hijo y lo levantó, no para entregárselo a un soldado. Él lo levantó y lo clavó en una cruz, para que sus enemigos, para que tú y yo tengamos esperanza y vida eterna. Jesús ofreció a su hijo en sacrificio, lo hizo por ti y lo hizo por mí, para que tú y yo podamos tener mejores y mayores esperanzas, no solamente en esta tierra, sino también en la vida eterna.
para que tú y yo podamos vivir en esta tierra con los ojos espirituales abiertos, para que tú y yo podamos vivir en confianza, viendo, hermanos, que si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es una circunstancia? ¿Qué es un problema familiar? ¿Qué es un problema quizás de desempleo? Jesús es un Salvador confiable. Él caminó esas aguas tempestuosas para dar esperanza a los apóstoles en medio de la oscuridad. Y a nosotros también. Él caminó a través de las dos grandes tormentas por las cuales nosotros pasamos. La tormenta del mar, una tormenta real, pero también Jesús caminó por delante de ellos para vencer la tormenta de la incredulidad. Después de este pasaje, los apóstoles, el mismo Pedro, clamaron a gran voz diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana a poder entender que Jesús es el Salvador confiable, cuyos milagros revelan su verdadera identidad. Jesús es el gran yo soy. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, oh Señor, porque en ti, Señor, tenemos esperanza. Gracias, oh Dios, por enviar a Cristo, por levantar a tu Hijo en la cruz para darnos esperanza, a pesar de que éramos tus enemigos. Te ruego, oh eterno Salvador, que si aquí hay alguien en esta mañana que no te conoce, ya sea porque está en incredulidad delante de ti, o porque esté atravesando alguna tormenta de dificultad, de sufrimiento en este día, pueda ver a Jesús como el gran, poderoso yo soy, y que pueda depositar su confianza en ti, porque te lo pedimos, oh Dios, por los méritos de Jesús. Amén.